En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué tal, amigos del Purgatorio? Bienvenidos a su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. En una nueva entrega hemos invitado ahora a Gabriel Martínez. Él es un postulante a la Asamblea Nacional por la agrupación política Suma en la provincia del Guayas, ex ministro de Transporte y Obras Públicas y también de Gobierno durante la gestión de Lenín Moreno Garcés. Por eso lo hemos invitado para conocer un poco sus propuestas. Y de entrada, Gabriel, ¿cómo le va? Bienvenido al Purgatorio. Un poco tener su perspectiva en torno a lo que sucedió con la descalificación de Jan Topic para esta lid electoral. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, realmente fue un golpe muy duro, pero no creo que es un golpe duro solamente para Jan Topic y para el movimiento Suma. Es un movimiento duro, es un golpe duro para la institucionalidad del país, para el Estado de Derecho, para el régimen democrático. Lo que se, lo que se vivió, lo que se dio en el Tribunal Contencioso Electoral es criticable de muchísimas formas, empezando primero porque el juez ponente, el señor Ángel Torres, tenía un conflicto de interés manifiesto. Su yerno, no solamente que es parte del partido de gobierno del presidente Noboa en la provincia de Loja, siendo el director de ADN, sino que también es funcionario del Ministerio de Gobierno en esta administración. Entonces, ¿cómo un juez cuyo yerno está tan vinculado al gobierno va a decidir sobre un tema que obviamente afectaba al gobierno de manera electoral? En segunda instancia, completamente fuera de lo que dice el artículo 113 de la Constitución, en donde constan las inhabilidades. Y es muy claro lo que dice el 113. Las inhabilidades se dan por ser representante legal de una empresa que tenga contratos con el Estado en 3 áreas: servicios públicos, explotación de recursos naturales u obra pública, en esas 3 áreas, o que tenga contratos a título personal. Y Topic demostró con suficiencia que no tiene ni contratos a título personal a través del CERCOP y que no es representante legal de ninguna compañía que tenga contratos con el Estado a través de certificados e información de la Superintendencia de Compañías. Y sin embargo, en una sentencia que es extensiva, el juez Torres dice o asevera que él podría beneficiarse de unas acciones que tuvo en el pasado y que por eso él tiene este impedimento. Pero es muy raro, primero porque la prueba llega en un documento confidencial del Servicio de Rentas Internas y nunca la puso a conocimiento de Jan Topic para que pueda defenderse, vulnerando su derecho a la defensa consagrado en la Constitución. En segundo lugar, de que el artículo 113 no habla de accionistas, no habla de accionistas. Entonces, este fue un golpe orquestado desde el gobierno seguramente para sacar de la contienda electoral al único candidato que estaba consolidando una tercera vía y dejar que esta lucha sea solamente entre el correísmo y el novoísmo o el anticorreísmo y no tener a nadie que represente una opción de centro, una opción alternativa a estas dos posturas extremas. A ver, Entonces, economista, pero definitivamente un acto ustedes tienen condenable. pruebas de lo que está afirmando en torno a una intervención directa del gobierno, porque las impugnaciones fueron interpuestas por Sociedad Patriótica y Pachacuti. Sí, pero eso es solamente de ver, pues no ellos son buenos alumnos de Maquiavelo, pues no, entonces no asesinan con cuchillo de un tercero, ¿no? Entonces, pero las pruebas y los indicios son claros. Sociedad Patriótica tiene una candidata que es la única candidata presidencial que es recurrentemente invitada a TC Televisión controlada por el gobierno nacional. Y cuando es invitada a TC Televisión,
era para despotricar en contra de Topic. Entonces, mire usted, a la única que le daban espacio, a la única candidata, al único candidato en general de los 16 que había, que podía ir a TC Televisión a hablar, era la señora González. Y resulta que cuando iba a atacarlo a Jan Topic. Entonces son muestras que obviamente permiten colegir para cualquier persona que pueda ver más allá de lo obvio, ¿no? Porque aquí queremos ver las cosas de manera literal y así no se puede leer la política ni entenderla. Entonces cualquier persona que vea más allá de lo obvio sabe que el que está atrás del gobierno. ¿Y qué es lo que lo acentúa? Que el yerno del señor Torres es funcionario de esta administración y es el director de Loja de ADN. ¿Se necesita algo más evidente? Yo creo que no. Ok, ahora, economista, finalmente, luego, por el plazo que dispuso CNE, han tenido que inscribir a Wilson Gómez e Inés Díaz como el nuevo binomio por Suma, lista 23. A partir de aquello, ustedes, como candidatos al Parlamento, ¿están convencidos o al menos conscientes de que de allí en adelante hay que quizás cambiar la estrategia porque no es lo mismo la cal que la arena? Estamos conscientes de que es un reto mayor. Topic era un candidato consolidado con un nivel de conocimiento muy alto por haber participado en las elecciones del 2023, pero esto se va a manejar muy similar a lo que sucedió en Venezuela cuando la sacan de un tapetazo a María Corina Machado y tiene que Edmundo González ser el candidato. Aquí guardando obviamente las distancias. Entendemos que va a ser una dinámica muy parecida en la cual Jan Topic va a apoyarlo a Enrique Gómez para que él pueda pelear este espacio para la presidencia, obviamente ciñéndose él a un plan de trabajo que ya estaba construido antes de que llegara, ¿no? Antes de que llegara Gómez a esta dinámica, a este trabajo que ya había realizado, que ya se había realizado al interior de Suma y obviamente con Jan Topic y los miembros del movimiento. Ujú. Entonces, es mucho más difícil, definitivamente. Los números nos ponen la loma, como dicen en el campo, loma arriba, estamos, ahora es loma arriba el tema, pero tenemos que seguir trabajando porque los ideales y el proyecto se mantienen intactos, que es poder tener una administración eficiente de la cosa pública y llegar con un número importante de asambleístas para también construir una legislación adecuada para el progreso. Sí, economista, con esta última inquietud quiero concluir la parte de la coyuntura política para luego pasar a las propuestas. Ya que usted hablaba de ideales y demás, ¿qué opina de todo lo que ha dicho la ex candidata a la vicepresidencia de Jan Topic, Michelle Calvache, ex vicepresidenta también del Consejo de Participación Ciudadana? Ella dimitió a su postulación y luego hace poco, en estos días, ha afirmado en un medio digital que cuando observó que algunos elementos o miembros de la mesa chica de Suma comenzaron a, de alguna manera, allanar un camino diferente al que ella aspiraba, se dio cuenta que en la práctica se estaba buscando beneficiar a una candidatura que supuestamente, de acuerdo a las encuestas, está liderando, en este caso, la intención del voto en conjunto con Daniel Noboa. Hablamos de Luisa González, de la Revolución Ciudadana. Y esto porque, según ella, en el fondo lo que va a ser Topic no es precisamente apoyar a Gómez, a su nuevo binomio, sino a Luisa González. ¿Esas declaraciones obedecen a un resentimiento o cómo lo interpretan ustedes? Primero, son absolutamente falsas. Topic estaba completamente convencido de que teníamos una posibilidad real de llegar a segunda vuelta y en segunda vuelta acceder a la presidencia. Él estaba con un convencimiento absoluto del que el proyecto empezaba con muy buenos números y con una gran aceptación ciudadana. La señora Calvache ha decidido salir a criticar el proceso de elección del reemplazo de Topic, pero ella estaba completamente informada. Y eso es completamente observable y evidente, porque cuando se realiza la rueda de prensa el lunes después de la descalificación que se dio un domingo,
Michelle Calvache estaba presente en esa rueda de prensa en la cual Jan Topic anuncia el proceso, o sea que ella tenía pleno conocimiento del proceso. Después de esa rueda de prensa nos quedamos un grupo de asambleístas que estábamos en la ciudad de Quito, en el mismo salón, y ella estaba presente, así que conocía perfectamente cuál iba a ser la dinámica para escoger el reemplazo a la candidatura presidencial. Y por último, también se encontró presente en el momento en que se votó por los reemplazos. Ella también votó por alguien de los que estaban como opcionados para ser los candidatos reemplazantes de Jan Topic. Entonces estuvo informada 100% del tiempo. Y de ahí a que se haya tenido una posición de menoscabo, hay una crítica al gobierno por su accionar, no por un tema personal, es por una crítica que se da hacia su incapacidad de resolver los problemas de la ciudadanía. Nunca se nos mandó ni se nos instruyó a nadie de la campaña a intentar beneficiar a cualquier otro candidato que no sea Jan Topic y nuestro proyecto, a defender al proyecto que estábamos empujando. Y a mí sí me sorprenden las declaraciones de la señora Calvache, porque ella estaba perfectamente al tanto y, oh sorpresa, reclama y hace público su resentimiento cuando ya no es considerada para la candidatura a la presidencia por un tema legal en el que no se prohíbe, en el cual no se permitía tener un cambio en el orden hombre-mujer, de mujer a hombre. Entonces, ella sale a hacer esta denuncia cuando ya no es parte del movimiento y ni siquiera la hace en la primera declaración de prensa, sino que la hace en posterior, porque ella ha salido a hacer una suerte de rueda de medios para intentar desprestigiar el proceso que se está realizando acá adentro. ¿Cuáles serán sus motivaciones? Habría que preguntarle a ella cuáles son sus motivaciones, pero particularmente el respeto que le tenía esa señora es inexistente al día de hoy. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025. Vamos entrando en materia, economista. Usted ha planteado, primero, dignificar a la función legislativa, porque parecería que con los años, en lugar de ir mejorando la imagen de este poder del Estado, siempre, si no son los diezmos, hay otros escándalos y eso menoscaba la imagen del Parlamento y técnicamente, pues, el poder legislativo, aun cuando hay algunos partidos que afirman, como el PSC, con el expresidente Kronfle, que también es postulante a la primera magistratura, que durante esa etapa la Asamblea mejoró sus índices de aprobación. Pero ¿ante qué Parlamento estamos hoy, economista? Este es un parlamento que lamentablemente no ha tenido ningún tipo de ley provechosa para los ciudadanos. Cuando se celebró con gran júbilo y con gran fanfarria la ley no más apagones, para luego tener una realidad en la que tenemos hasta 14 horas de apagones durante ya casi 3 meses. Entonces nos damos cuenta de que han legislado sin ningún tipo de efectividad. Y por eso es que pierde prestigio la Asamblea, porque para subirnos 3 puntos del IVA, supuestamente para financiar la guerra interna, entonces se pusieron de acuerdo y no archivaron el proyecto de ley. Ahí sí todos callaron y dejaron que pase eso por Ministerio de la Ley. Y no, perdón, y no solamente eso, sino que le agregaron más impuestos a los que había solicitado de manera inicial el Ejecutivo. Entonces, para meterle la mano al bolsillo, a los ciudadanos sí se ponen de acuerdo, pero para hacer leyes efectivas no se ponen de acuerdo. Entonces, por eso es que está tan deteriorada
tan desprestigiada la Asamblea Nacional cuando no se fiscaliza a favor de los ciudadanos? ¿Por qué no hay fiscalización? En el caso, por ejemplo, del Guayas, de todo lo que se aporta, de todo lo que pagamos de impuestos los guayasenses, en IVA, en ICE, en ISD, en renta, que son más de 5.000 millones de dólares al año, ¿cuánto de eso regresa en justa medida en servicios y en bienes y en obras para los guayasenses? Entonces, no hay una fiscalización, hay un poco de el cambio de camiseta. Eso es algo que también a la gente le fastidia profundamente. Usted cuando es hincha de un equipo de fútbol, por más mal que le vaya, usted se mantiene con su equipo de fútbol. Yo creo que usted es emelexista, pues entonces, No, no o me no, diga eso, economista. Yo soy perdóneme. barcelonista, por favor. Bueno, igual que yo, pero igual que yo hemos sufrido y cuando tuvimos casi 15 años sin tener un campeonato, ahí seguíamos alentando al equipo. Pero acá se cambian por una prebenda y ahora hay unos asambleístas que entraron con Villavicencio que son más gobiernistas que los que entraron con el gobierno. Gente que entró con el Partido Social Cristiano y ahora son más defensoras de la administración que los propios que se ingresaron con ADN. Entonces, vea usted, ese tipo de comportamientos son rechazados por los ciudadanos porque no es correcto llegar con una propuesta, con un proyecto político y luego actuar contrariamente y justificarlo por la razón que fuere, menos por razones reales, sí probablemente por prebendas y por espacios en el Ejecutivo. Por eso es que esa asamblea está tan deteriorada. Hay que llevar gente que tenga otro nivel, no enanos morales y enanos mentales que sobran en la asamblea actualmente. Bueno, pero en su momento algunos partidos como la Revolución Ciudadana y el PSC en mayo de este año hicieron una moción, ¿no? Para sancionar con destitución a quienes se acerquen a los camisetazos. Eso al menos fue a dar a la Comisión de Justicia. Entiendo, hubo un primer informe, pero hasta allí. Lamentablemente no se ha continuado con ese proceso. Yo creo que es algo que debería, que tiene una deuda esta asamblea de poder hacerlo, porque si no se aprovechan de muchos ciudadanos de las organizaciones políticas para llegar. Y también es una gran responsabilidad de las organizaciones políticas porque ponen a cualquier persona para llenar los espacios. Y es un problema del sistema, porque el sistema obliga al ciudadano a votar por una plancha y no a votar por los candidatos que realmente desea. Esto fue cambiado en las últimas reformas al Código de la Democracia y ya tenemos dos procesos en los cuales se vota en plancha por una lista de asambleístas, cuando el ciudadano debería tener la prerrogativa de escoger a quien él considere el mejor. Entonces, si va a votar, en el caso del Guayas hay seis escaños que puede escoger, pues, uno de una lista, el segundo de otra lista, el tercero de otra lista, que tenga la alternativa. Lamentablemente se ha legislado para beneficiar a los partidos políticos y no para beneficiar a los ciudadanos que puedan hacer una mejor selección de quién los va a representar en la Asamblea. Eso es algo que hay que modificarlo, porque de lo contrario, ¿qué es lo que hacen los partidos políticos? Ponen en sus planchas a aquellos que son obsecuentes, pero no ponen ciudadanos que tengan dos dedos de frente para realmente representar de manera correcta al Parlamento, en el Parlamento a los ciudadanos. Entonces, eso debe de cambiarse para evitar que por votar por el primero de la lista terminan entrando un montón de basura empujados por esa fuerza. Claro, pero lo que pasa es que también a nivel de los distintos procesos de distribución de escaños o métodos, hemos pasado de uno al otro. Por ejemplo, acuérdense que antes de estos últimos procesos electorales, se aplicaba un mecanismo mixto para los asambleístas provinciales de Hunt y en el caso de los asambleístas nacionales, Webster. Luego se unificó Webster ya para nacionales y provinciales. Eso es lo que tenemos hoy, pero los problemas continúan. Pero el problema es que yo estoy de acuerdo con que hayamos cambiado al modelo de Webster, en tanto en que se mantuvo en nacional y que está ahora a nivel provincial, porque lamentablemente con el anterior modelo, en el de Hunt, con los asambleístas provinciales, el que sacaba el 50% de los votos se llevaba el 80% de los escaños, lo cual no era una distribución
equitativa de los escaños con respecto a la votación. Eso favorecía mucho a las mayorías en perjuicio de las minorías que también tienen que estar representadas. El grave problema es que no se puede escoger entre listas, que no se pueda escoger entre candidatos. Ese es un tema de que se origina en una reforma anterior al Código de la Democracia para facilitarle y evitar el canibalismo supuestamente entre los candidatos de una misma lista. Pero eso perjudica al ciudadano que debe de poder tener la capacidad de seleccionar. Entonces, hay que pensar los sistemas democráticos no como beneficio del partido político, sino como beneficio del ciudadano, como la manera más justa para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a escoger de la manera más eficiente y más válida posible. Bien, economista, antes de que se nos agote el tiempo aquí en el purgatorio, estamos con el economista Gabriel Martínez, candidato a la Asamblea Nacional por Suma en Guayas, ex ministro de Estado. Usted plantea, entre otras cosas, fomentar el trabajo en los distintos jóvenes, ¿no? Que están ya por salir de bachilleres, pero plantea un cuerpo legal que brinde no solo facilidades, sino también, entiendo yo, incentivos para los bachilleratos técnicos, a fin de que se pueda impulsar, fomentar el emprendimiento desde que salen de esas aulas y así evitar un porcentaje no menor de bachilleres que no logran conseguir un empleo pleno. Correcto, creemos que es importante que esto tenga fuerza de ley, regresar a estos bachilleratos técnicos con fuerza de ley. ¿Por qué? Porque los acuerdos ministeriales están al vaivén del ministro de turno y lamentablemente los ministros de turno cambian. En una misma administración puede haber varios ministros. Imagínense ahorita solamente en energía han existido 4 ministros en menos de un año. Entonces, en educación han existido 2 ministros en menos de un año en esta administración. Entonces necesitamos fortalecer la política de Estado de educación a través de fuerza de ley y que los alumnos en esta época tan competitiva, en esta época tan técnica, regresar a tener bachilleratos que les permitan tener una habilidad, una competencia, algo que cuando salgan y terminen la secundaria posean una capacidad para generarse un ingreso individual. Ya no, obviamente, hay carreras, habían bachilleratos técnicos en épocas de antaño, que electricidad, cosas de ese estilo. Hoy tenemos que apuntar por las nuevas tecnologías, programación, uso de la inteligencia artificial, generación de contenidos, monetización del uso de redes sociales, cosas que están acordes a nuestra realidad y a la demanda del mercado para que los jóvenes puedan tener un oficio cuando terminen la secundaria y no solamente estén aspirando a llegar a una universidad sin tener una fuente de ingresos que los ayude a salir adelante. Entonces, hay muchísima deserción escolar, hay muchísimos problemas que obviamente se acentuaron en la educación desde la pandemia y que se siguen arrastrando. Por eso es importante que se le dé fuerza de ley y que el estudiante, cuando ya llega a la etapa secundaria, en los 2 últimos años, en los 3 últimos años, pueda escoger qué quiere estudiar, qué quiere fortalecer, qué tema técnico quiere profundizar para que salga con una habilidad y se sientan más provechosos cuando salen a las calles a competir. La educación es el gran igualador y obviamente hay que seguir fortaleciendo la universidad pública, pero siendo eficiente con el uso de los recursos y obviamente controlando de que no se pague, y esto es muy importante, de que nuestros impuestos no financien burocracias, que financien servicios. Entonces, cuando se habla de que no se puede eficientar el Estado, es una falsedad. Cuando nosotros estuvimos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de cada dólar de presupuesto, 84 centavos era para hacer obra y 16 centavos para pagar sueldos y servicios. Entonces, con modelos así, diciendo claramente y enfocando los recursos al servicio, no al pago de burocracias gordas, vamos a tener mejores resultados en el futuro. No se trata de recortar el Estado, se trata de eficientar al Estado, que es algo muy distinto. Bien, para los últimos 3 minutos,
Economista, su otra propuesta central tiene que ver con provocar un cuerpo legal que permita que los GATS, que los gobiernos autónomos descentralizados, entreguen el 30% de anticipo a los pequeños y medianos contratistas que hoy en la práctica están en desigualdad de condiciones frente a los grandes contratistas, que de hecho la mayoría tienen 20, 30 y hasta 40 años en el sector público. Pero no solamente están en desventaja frente a los grandes contratistas, están en desventaja frente a los grupos de delincuencia organizada, que como hemos visto en semanas anteriores, en la semana pasada salió un reportaje que hablaba de cómo se está utilizando la obra pública para lavar dinero de los grupos delincuenciales. Entonces, Metástasis reveló cómo en el municipio de Manta, por ejemplo, se contrataban las empresas de este señor Norero porque justamente ponían 0% de anticipo. Entonces, con 0% de anticipo, un constructor, un contratista mediano, pequeño, no va a participar nunca porque no tiene el capital para hacerlo. Entonces se meten estos bandidos. Y esa propuesta está orientada a que con el 30% de anticipo participen los medianos, participen los pequeños consorciados, pero además solicitar una garantía de seriedad de oferta en el momento en que se presenta la propuesta de obra pública. ¿Por qué? Porque así usamos al sector privado de tamizaje y evitamos que grupos delincuenciales que hacen una SAS de la noche a la mañana participen en procesos y los ganen sin ningún tipo de respaldo real, sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de trayectoria. Tenemos que cuidar los recursos públicos. Si no cuidamos los recursos públicos para que se usen con eficiencia, y mucho pasa en los GATS, y esto es propuesto no solamente para los municipios y prefecturas, también para el gobierno central. Pero usted ve que muchos municipios pequeños abren varios frentes de obras y no terminan ninguna, porque se han comido la plata. Tenemos que normarlos para que puedan terminar las obras y de esa forma darle servicio a los ciudadanos y no dilapidar los recursos públicos. Bien, agradecemos la comparecencia, los criterios y las miradas del economista Gabriel Martínez, ex ministro de Estado y candidato a la Asamblea Nacional, ahora por Suma en la provincia del Guayas. Economista, un gusto haber conversado. Jorge, muchas gracias y un gran abrazo a la distancia. Igualmente, y con ustedes, amigos y seguidores de El Purgatorio, estamos en contacto. Hasta la próxima emisión. Un fuerte abrazo.